a esta charla bienvenidos nuevamente a esta charla de USPED. Gracias por estar esta mañana con el grupo. Y vamos a escuchar al doctor Casey Fuentes Bernal. Él es ya, yo lo considero ya un colega, está terminando sus últimos meses de la residencia en cuidado intensivo pediátrico en la Universidad CES de Medellín, Colombia. Es médico y pediatra de la Universidad de Panamá y es pediatra del Hospital del Niño. Es una persona que nos ha aportado mucho desde su residencia en cuidado intensivo y con quien esperamos seguir trabajando acá o en la distancia. El tema que vamos a ver hoy va muy de la mano con la última actualización de PALIC, no porque esté metida la ecografía directamente en el nuevo consenso, pero sí como para resaltar cosas que nos van a ser muy útiles en el abordaje de los pacientes en nuestras unidades de cuidado intensivo. Vamos a ver un poco de la evidencia, de en qué se puede utilizar y sobre todo cómo sembrar un camino para que todos comencemos a mirar cómo podemos hacer de esta herramienta una ayuda adicional en el abordaje médico del cuidado crítico. Muchas gracias a todos, muchas gracias Casey y adelante. Buenos días a todos, saludos. Muchísimas gracias César por la introducción y por la invitación y al grupo de USPED por también permitirme el espacio de compartir esta revisión que hemos venido haciendo y cada vez alimentando con cosas y sobre todo traerla en un grupo en donde sé que son apasionados por la ecografía y que prácticamente desde los inicios de mi formación me ha podido alimentar mucho de sus charlas y pues del conocimiento que brindan en los cursos a nivel pues de Latinoamérica. Prácticamente esta conferencia, como muy bien dijo César, está dirigida como a hacer una evaluación de cómo podemos utilizar esta herramienta tan valiosa a pie de cama del paciente para poder realizar una evaluación de manera clara y objetiva del paciente con SRA pediátrico. Entonces traeré unos conceptos claves que son importantes para la evaluación de esta enfermedad en nuestros pacientes pediátricos y haremos dos grandes grupos para hacer la evaluación por SRA pediátrico de manera cualitativa, cuantitativa y ya como para finalizar unas evaluaciones puntuales sobre la hemodinamia y sobre todo evaluando la sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, prácticamente traeremos una revisión de la bibliografía, de lo que existe, escasa bibliografía en pediatría. Recordar que prácticamente ahora es que estamos utilizando en este auge de la ecografía a pie de cama y sobre todo que se ha venido aumentando después del COVID. Entonces, como definición clásica que tenemos, es un síndrome clínico, el SRA pediátrico. Realmente no tenemos ninguna prueba diagnóstica definitiva o biomarcador que esté presente en todos los casos. Sabemos que tenemos una histopatología inconsistente y eso va a depender mucho de en qué momento de la enfermedad encontremos a nuestro paciente. Por eso se hace tan heterogéneo y tan difícil de abordar de una manera única. Entonces tenemos que los signos y síntomas característicos de su fisiopatología están basados pues en una hipoxemia por un cortocircuito, pobre distintibilidad del sistema respiratorio, una disminución de los volúmenes al final de la expiración, un compromiso de la capacidad residual funcional y que es un proceso que no es homogéneo. Un punto importante pues en la evaluación a pie de cama, no solamente a través de la ecografía, sino a través de las diferentes herramientas de imagen como tomografía o radiografía, en donde cada vez se limita más esa proyección 2D de la radiografía, pues para tener un proceso, una visualización más objetiva del pulmón en nuestros pacientes críticamente enfermos. Se produce una lesión endotelial y con ella una disfunción epitelial alveolar que nos va a llevar a un edema alveolar intersticial y con esto un aumento pues del espacio muerto y un compromiso heterogéneo. Y como lo venía mencionando, no es una clase de fisiopatología de SRA pediátrico, pero va a depender mucho
en el momento en que nosotros hagamos la evaluación, si tenemos pues ya una fase exudativa, una fase proliferativa o una fase fibrótica, en donde podamos utilizar la ecografía y con ella hacer maniobras de titulación de PEP, maniobras de reclutamiento alveolar y la utilización de estas herramientas para mejorar nuestra relación ventilación-perfusión. Y esto va de la mano porque sabemos que la gravedad y el peso del pulmón actúan sobre la ventilación, aumentando la presión pleural en la base y haciéndola menos negativa y reduciendo así el volumen alveolar. Sabemos que la parte más baja del pulmón en relación con la gravedad se denomina la región dependiente. Y esta región dependiente son los volúmenes alveolares más pequeños, que significan que esos volúmenes, esos alveolos, son más distensibles y por lo tanto capaces de una mayor capacidad de intercambio de oxígeno. Entonces, a estas regiones son las que están propuestas para realizar nuestras maniobras de reclutamiento o titulación de PEP en nuestros pacientes que tengan pues algún grado de CRA, también sabiendo que es una enfermedad heterogénea en donde vamos a tener un baby lung, en donde vamos a tener diferentes distensibilidades y resistencia, por ende no vamos a tener una distribución del aire que no va a ser homogénea. Y a esto titula la propuesta de ventilar, que todos pues, hemos ido conociendo, a estos pacientes en una área en donde la curva de presión-volumen no se afecte hacia hiperairación o hacia áreas de colapsos en donde tengamos más atelectasias o pérdida de reclutamiento alveolar. Entonces, con esto, la propuesta es, sabemos que el reto y en el manejo ventilatorio de estos pacientes va encasillado hacia mejorar la ventilación en las regiones perfundidas. Es ahí en donde se proponen las maniobras de reclutamiento. Sabemos que son muy discutidas, pero pues la titulación de PEP altos, las maniobras de prono proponen unas herramientas que nos pueden ayudar a ventilar a nuestros pacientes y mejorar esas regiones de ventilación, perfusión comprometidas. Entonces, prácticamente tenemos que PALIC nos da consideraciones de tiempo, edad, coexistencia de enfermedades cardíacas, cuál es el criterio respiratorio para la estratificación del riesgo o severidad de la enfermedad, pues la utilización de lo que es el índice de oxigenación, la SAFI, y nos comenzamos a preguntar ya en esta etapa qué tan importante es la radiografía de tórax en el diagnóstico. Se sigue proponiendo como pues en este nuevo consenso que reciente sale como la herramienta útil, pero ya comienza a aparecer el ultrasonido pulmonar en las estrategias de seguimiento, al igual pues que el ecocardiograma, no con una recomendación fuerte, ojo, todavía pues en estudio y sobre todo debido a que gran parte de los estudios que como vamos a ver están hechos en adulto, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo y por qué no utilizarlo si es una herramienta que está disponible, que no es costosa, que no crea lesión? Entonces, por eso el motivo de esta revisión. Y vemos pues, como todos sabemos, que el ultrasonido a pie de cama en estos pacientes prácticamente se dividirá en cómo lo podemos utilizar a nivel de la evaluación del pulmón y en la hemodinamia, teniéndolo que el ultrasonido pulmonar tiene un alto valor diagnóstico para diagnosticar neumotórax, síndrome intersticial, consolidaciones, efusión pleural, disfunción diafragmática, y nos sirve mucho como guía de intervenciones para el drenaje de efusión pleural y de abscesos, como hemos venido viendo a través pues, de los años y de las múltiples revisiones que hay en el grupo de USPED pues, grabadas. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos utilizarlo para hacer una evaluación cualitativa del SRA pediátrico? Lo primero que tenemos que ver, cuáles son los hallazgos normales y aquí ya ir definiendo los patrones de aireación pulmonar y también podemos utilizarlo para ver las respuestas en maniobras de reclutamiento y prono y recordar pues el pulso pulmonar. Entonces prácticamente tenemos acá que
como el deslizamiento, este es un patrón de pulmón normal, los hallazgos normales, las dos costillas, el espacio intercostal, y vemos cómo el deslizamiento pleural y la presencia de líneas A nos va a determinar un proceso o un pulmón que se encuentra de forma aireada normal. Entonces vemos cómo la pérdida de esa aireación pulmonar por un proceso neumónico, por un proceso de CRA pediátrico, nos va a ir ayudando a ver qué tanto compromiso tenemos a nivel de ese pulmón. Entonces vemos que las fases aire y fase líquido, con el aumento de la ecogenicidad a nivel de cuando insonamos el pulmón, nos va a ir determinando ese proceso de pérdida de la aireación. Vemos aquí una consolidación lobar, que eso de manera cualitativa nos puede ir indicando, nos puede ir orientando hacia nuestra evaluación diaria. Una consolidación lobar, pues ya posteriormente una consolidación pleural con sus signos propiamente, pues acabocado, unas líneas B coalescientes, y esto es un patrón de pérdida de aireación importante, unas líneas B no coalescientes, y ya un pulmón totalmente normal o airado con sus líneas A. Entonces, con esto vamos a ir viendo que tenemos un pulmón hacia la derecha, mayor aireación con líneas A, las líneas B no coalescientes, las líneas B coalescientes, y un proceso de consolidación lobar o subpleural en donde tenemos un pulmón con menos aireación. ¿Qué pasa en la evaluación de un paciente ventilado? Sabemos pues que hacia la parte de la derecha podemos tener un patrón normal, pero no sabemos si al momento de estar ventilando ese punto específico, al ser una enfermedad heterogénea, podemos estar hacia un patrón de hiperinflación. Entonces vamos a ir viendo cómo de manera cualitativa podemos ir determinando ese proceso. Entonces, pues a través de los años hemos venido aprendiendo que estas maniobras de reclutamiento alveolar, aunque son muy contradictorias o muy discutidas, siempre deben ser seleccionadas a pacientes que tengan un proceso con un patrón no focal o heterogéneo. Y se ha ido viendo a través de este estudio en donde evaluó 10 pacientes por tomografía. A partir de esto sabemos que estas maniobras de reclutamiento, los pacientes que tienen procesos no focales, o sea, heterogéneos, se van a ver mayormente beneficiados de alguna maniobra de reclutamiento, porque aquellos que tienen procesos focales van a tener mayor áreas de hiperinflación en un momento de una titulación del PEP. Y ellos vieron aquí, y lo demuestran, la parte de arriba es los pacientes que tienen patologías focales. Vemos cómo las maniobras de reclutamiento no mejoraron la oxigenación. Y esto porque un pulmón hiperinsuflado, sabemos pues que va a disminuir también su oxigenación por el aumento de la resistencia vasculares pulmonares. Entonces, aplicando esto a la ecografía, hemos venido realizando a través de la historia del ultrasonido, prácticamente en el 2011, se comienzan a proponer los primeros estudios pilotos en donde tratan de evaluar las áreas no aireadas, midiéndolas en centímetros cuadrados y viendo esa respuesta que puede producirse a través de la titulación del PEP, y midiendo esos volúmenes posteriormente. Entonces, en ellos concluyen que las áreas no aireadas en las regiones pulmonares dependientes se redujeron significativamente durante los aumentos de PEP de 5 a 10 a 15 centímetros. Y esto de manera significativa. Y también mejoró la presión arterial de oxígeno, proponiéndonos que el ultrasonido, al igual que la tomografía, se puede utilizar de manera formal para evaluar un proceso de mejoría de la aireación. En este estudio también, en donde ellos se comienzan a preguntar, ¿el ultrasonido pulmonar me puede predecir a mí la respuesta a prono? Entonces se compararon 19 pacientes con SRA, esto en adultos,
y aquellos que mostraban respuesta al prono tenían un patrón normal, un patrón de líneas A, en las regiones anterobasales, en el 100%. Y fueron demostrando que el aspecto normal de las regiones anterobasales se asoció significativamente con la respuesta a la mejoría de la oxigenación en prono, con un valor positivo igual o cercano al 100%. Obviamente, esto con una N bajita, pues 19 pacientes, pero ya se va proponiendo lo que hemos venido viendo a través de la ecografía y su utilidad en el manejo de nuestros pacientes a diario. También este estudio en donde tratamos de evaluar de manera más objetiva con el puntaje de ultrasonido pulmonar que hablaré durante toda la charla, como comenzaron a ver que aquellos que tenían respuesta positiva a las 3 horas de manera significativa al prono mostraban, se correlacionaba directamente con el LOS, que es el score de ultrasonido pulmonar. A mayor loss tengo mayor pérdida de aireación, o sea, es un pulmón con mayor proceso consolidativo. Entonces, ya de aquí, de alguna manera, nos van orientando que estos pacientes que que se colocan en prono, lo podríamos estar evaluando a pie de cama con ultrasonido pulmonar, y aquellos que tienen mayor respuestas se van a correlacionar con un puntaje de ultrasonido con el puntaje de ultrasonido y con una respuesta importante en las primeras 3 horas. Vemos aquí que a pesar de que ambos grupos que se colocaban en prono mostraron diferencias estadísticamente significativas, aquellos que se colocaron en prono con respuesta positiva tenían una mejoría más importante de los. Un puntaje de los de 30 tiene un patrón consolidativo, y un puntaje de 10 ya tiene mejoría de ese proceso de aireación, o sea que es un pulmón más hacia lo normal. Entonces también de manera cualitativa podemos ver cómo al hacer nuestra ecografía a pie de cama de un paciente que podamos decir pues tiene pulso pulmonar, ojo, puede tener un neumotórax, pero de un paciente ventilado con PEP alto, y si al yo bajarle la PEP tengo deslizamiento pleural, probablemente signifique que yo estoy ventilando a ese paciente con volúmenes pulmonares muy altos en esa área, que me puede estar comprometiendo el deslizamiento pleural. Entonces nos ayudaría de esa manera también a ver si el paciente está hiperinsuflado o no, y eso de manera práctica nos ayudaría pues a ver que esa área nos estamos pasando en ventilación, por decirlo de alguna manera. En este estudio también, este es un reporte de caso, 2 pacientes, uno pediátrico y uno adulto. Vemos cómo aquí, ambos en un proceso anestésico, hay caída de la resistencia, de la distensibilidad, de compromiso de la oxigenación durante el proceso anestésico, y al hacer ultrasonido a pie de cama se ven estos procesos consolidativos subpleurales en estos pacientes, y luego de realizar una maniobra de reclutamiento se fue aumentando el PEP hasta 10 y luego hasta 8 en el paciente pediátrico, y vemos cómo hay mejoría de ese patrón de aireación en ambos casos luego de hacer solamente una titulación de PEP. Esto nos ayuda o nos dice que de manera cualitativa podemos hacer ese trabajo pues, en pacientes con un compromiso de la distensibilidad pulmonar o de la mecánica pulmonar, con un proceso consolidativo instaurado. O sea, habiendo hecho este recorrido, nos haríamos la pregunta, ¿cómo podríamos hacer esa evaluación de manera más formal? ¿Existe algún score validado? ¿Cómo podemos aplicar las maniobras de reclutamiento alveolar con estos scores? ¿Se puede aplicar en prono, en ECMO? ¿Tenemos evidencia en pediatría? ¿Qué relación o por qué es tan importante utilizar el ultrasonido
versus la radiografía o la tomografía, sabiendo que esto es lo que se ha utilizado ampliamente a través de la historia. Y por último, traeré una propuesta de maniobra de reclutamiento guiada por ultrasonido. Entonces, como he venido diciendo, el puntaje de ultrasonido pulmonar, el LUS, se viene utilizando ampliamente y a partir del COVID, pues cada vez más. Y él evalúa la pérdida progresiva de la aireación y utiliza el 0 para puntaje normal, patrón de líneas A normal, el 1 un patrón de moderado, una pérdida de la aireación moderada, pero con líneas B no coalescentes o menos del 50%, un LUS 2 que habla de un compromiso severo de la aireación con líneas B mayor del 50% y ya una pérdida completa de la aireación con un LUS 3, pues como la numeración de lo que habla el puntaje de ultrasonido pulmonar. Y con esto, para tratar de identificar los patrones utilizados para describir los hallazgos de la ecografía pulmonar que hemos venido viendo clásicamente, un patrón normal o casi normal es un paciente que tenga línea pleural, deslizamiento pleural, líneas A con patrón normal o líneas B menos de 3 por exploración con ultrasonido, o un síndrome alveolo intersticial, sabemos pues que es aquel que tiene más de 3 líneas B por escaneo o más o menos llenas hasta coalescencia completa de estos artefactos, un pulmón blanco. Y un patrón de consolidación alveolar es un patrón similar a tejido, con límites anatómicos precisos, que no tiene cambios dimensionales en todo el ciclo respiratorio y que puede ser de una extensión y de profundidad variable. Al hacer la evaluación del puntaje pulmonar, pues vemos que estas son las áreas que se van a evaluar clásicamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en ambos emitoras. Y esto lo podemos aplicar para el seguimiento diario de nuestros pacientes. Vemos pues aquí que inicialmente es un paciente que está ventilado y en el seguimiento de mi día 1 tengo un LOS, un puntaje de ultrasonido pulmonar 21, y luego pues de múltiples estrategias tengo un LUS 12. Esto significa que tengo una mejoría de ese patrón de aireación pulmonar. Entonces, de manera objetiva, podremos estar hablando, o en nuestras entregas diarias, no, el paciente hace 3 días estaba con un puntaje de un LUS de 21 y un puntaje de LUS 12. Ya ha mejorado su condición pulmonar luego de las diferentes estrategias: mejoría de líquido, antibiótico adecuado, pues maniobras de reclutamiento. Entonces, esto es una manera objetiva y cuantitativa de la evaluación del puntaje, del puntaje pulmonar o de la evaluación pulmonar a pie de cama. Entonces, prácticamente en pediatría, pues la evidencia es escasa, pero ya está en corrida en España este estudio de Luz Paico, protocolo que está publicado en internet pues, el 2020, en donde ellos van a tratar de validar este puntaje a nivel de pediatría, y es muy interesante porque son muchas variables y vemos cómo ellos han organizado acá, pues en ese momento, esa fotografía de ultrasonido pulmonar del momento, pues con las diferentes variables de ventilación mecánica, de oxigenación, y la utilizarán y la realizarán pues los médicos adjuntos y médicos residentes de esa unidad. También se correlacionarán pues con oxigenación, con pues, estados gasométricos, y esto pues para tratar de darle validez a este score a nivel de pediatría. Al hacer estas evaluaciones con ultrasonido, nos preguntaríamos si realmente este puntaje pulmonar en luz se ve, hay correlación con las maniobras de presión-volumen. Y en este estudio, en donde se publican o se ven 40 pacientes, en donde se hacen maniobras de reclutamiento inicialmente con un PEP de 15 y en otro grupo con un PEP de 0 por 15 minutos, se utilizó y se realizó el ultrasonido pulmonar. Luego de 15 minutos se tomaron gasometrías
se hizo la maniobra de reclutamiento y luego se volvió a un estado basal, ellos vieron que las maniobras de reclutamiento con PEP hay una correlación entre el volumen de reclutamiento y el puntaje de ultrasonido pulmonar. Sin embargo, pues la limitación más importante es que el LUZ no puede evaluar hiperinflación pulmonar, como veníamos diciendo, y que ellos también se proponen que no debe ser el único método para evaluación o titulación del PEP a pie de cama. Con esto, pues sale otra propuesta de que podemos utilizarlo como maniobras de titulación para nuestros pacientes a pie de cama. También vemos que se ha visto y tratado de realizar la evaluación con la posición prono, y vemos que ellos en este estudio hacen un análisis de ultrasonido para ver los cambios de aireación en los diferentes puntos anterolaterales y posteriores. Estos diagramas de caja representan la reairación pulmonar en cada punto, sesión, luego de la posición prono, definidos anterior, lateral, posterior y global, aunque no hay diferencia en el porcentaje de aireación global, vemos que realmente hay una diferencia en las regiones posteriores y prono, proponiéndose como aquellos que tengan algún compromiso de las regiones posteriores, principalmente las basales, con compromisos heterogéneos, pueden ser más respondedores al prono. Y vemos cómo pues a este luz a pie de cama lo podríamos utilizar también para realizar maniobras de reclutamiento alveolar, y vemos cómo ellos clasifican aquí la cuantificación de la radiación con 1 punto, 3 puntos, 5 puntos o pérdida de la aireación con -5, -3, -1 punto. Vemos acá que la B1 significa múltiples líneas B separadas, pues lo que hablamos de un patrón B no coalesciente, un B2 es un patrón B coalesciente, un patrón C es un patrón ya de consolidación, y una N es un patrón normal con líneas A, con deslizamiento pleural, como lo hemos venido viendo. Si hay un cambio de un nivel, pues ese es un punto. Si hay un cambio de 2 niveles, o sea, de un patrón B coalesciente a un patrón normal, ya pues ahí a ese punto específico de mi exploración lo colocaría como normal. O si tengo, por ejemplo, un patrón consolidativo y luego de mi maniobra de reclutamiento tengo un patrón B1 o líneas B no coalescientes, le adjudicaría 3 puntos. O si tengo una mejoría total, o sea, de una consolidación a un patrón de líneas A, le adjudicaría más 5 puntos. De igual manera, en la pérdida de aireación sería pues el mismo análisis, y vemos como en este paciente, luego de realizarle en la parte A maniobras de reclutamiento, pues tenemos cambios importantes en la porción anterior inferior, con un aumento de esa radiación. Tenía inicialmente un B1 y cambia a un patrón normal. O vemos aquí en la región lateral superior un patrón consolidativo, y luego de las maniobras de reclutamiento con un +1, significando que hay un cambio de patrón consolidativo a un patrón de líneas B coalescientes. Entonces, ya con una sumatoria total de todas las áreas, tanto en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo, luego de la maniobra de reclutamiento, de una mejoría de la aireación de más 10 puntos. Entonces, de manera objetiva, podremos hablar de mejoría de la aireación pulmonar con estrategias de reclutamiento con este puntaje pulmonar. ¿Okay? En pediatría, pues, como le dije, Luz Paico está tratando de validar este estudio, pero ya hay estudios en donde se han tratado de correlacionar este puntaje pulmonar, sobre todo en pacientes que tienen SRA pediátrico, que están en ECMO. Este estudio habla pues, que prácticamente un Luz a las 72 horas, más de 24
se asocia con alto riesgo de mortalidad en la UCI, y vemos que aquellos en el grupo de sobrevivencia, tenemos un aumento del pico de esa pérdida de aireación, o perdón, sí, de esa pérdida de aireación o un aumento del luz score luego de las 24 horas de iniciado el ECMO. Eso significa que hay un mayor compromiso pulmonar, lo que podemos ir viendo muy probablemente por aumento de la sobrecarga hídrica, pérdida de la distensibilidad pulmonar, o pues las estrategias de ventilación que se utilicen. Y luego de esas 24 horas hay una mejoría de ese puntaje pulmonar en los grupos que sobreviven más. Entonces, esto indicándonos que esos pacientes, pues aquellos que vayan mejorando su condición pulmonar en ECMO, también van a mostrar mayor supervivencia, como lo venimos viendo pues en nuestros pacientes en ECMO y SRA. También hubo una asociación en este estudio entre el puntaje pulmonar, o sea, tenían mayor puntaje pulmonar aquí, con una correlación positiva con la sobrecarga hídrica, y al igual hubo una correlación positiva con la pérdida de la distensividad pulmonar y el luz. Esto indicándonos de que el luz es una herramienta que se puede valorar de manera dinámica con otros parámetros como el balance hídrico y la distensividad pulmonar, que sabemos que comprometen nuestros patrones de aireación pulmonar. También en pediatría se hizo este estudio, el LUZ-TR, en donde se trató de evaluar en maniobras de reclutamiento, teniendo como base los diferentes patrones pulmonares del LUZ, y estableciendo maniobras de reclutamiento con aumentos de PEP entre 0.5 y 1, hasta que tendríamos una mejoría de ese patrón pulmonar, y luego se iban disminuyendo esa presión de la vía aérea, como vemos acá, hasta un punto en donde teníamos nuevamente un patrón de consolidación y se regresaban previamente al patrón B que tenían antes de que se colocara un patrón consolidativo. Entonces ellos hicieron dos grupos, unos que se evaluaba la saturación y vieron que la maniobra de luz y titulación de PEP podía predecir de manera estadísticamente significativa la respuesta, y se correlacionaba como una estrategia segura para pues, la titulación del PEP en los pacientes con compromiso pulmonar, pues en la etapa neonatal. Entonces, prácticamente, pues, esta es la evidencia que tenemos con respecto a los SCORE. Pues el ultrasonido se sigue proponiendo como una herramienta importante. Todos sabemos, pues, que esa correlación que existe entre observadores y la interpretación de el intensivista y el radiólogo, hay diferencias, pues, en la identificación de infiltrados, de consolidaciones, de atelectasia. Entonces, a pie de cama nos ayuda a definir una duda que tengamos en nuestra evaluación con radiografías. Pues con la tomografía, pues también se propone esa correlación, y se ha visto que hay una correlación directa entre mayor porcentaje, mayor el puntaje de luz y esa densidad a nivel de tomografía, mayor unidad de Hounsfield. Entonces, viendo esto como que hay una correlación entre un patrón consolidativo y aumento de la densidad en la tomografía pulmonar. Y como vemos acá, pues hay una relación, aquellas áreas más hiperinsufladas con un patrón 1 o 0, que pues las áreas que están con pérdidas de la aireación y el porcentaje de consolidación a nivel de tomografía. Esto nos indicando pues también de esa limitación que tiene el ultrasonido a pie de cama pulmonar para evaluar las áreas hiperinsufladas, pero con esa mayor ventaja para poder ver las áreas que han perdido esa aireación. Entonces, prácticamente sabemos que las maniobras de reclutamiento, como he venido diciendo,
pues algunos están en pro y otros en contra. Principalmente se puede utilizar para la utilización de la tablita de PEP y FIO2, pero el ultrasonido se sigue proponiendo como una estrategia más que nos ayude en ese momento de la titulación del PEP. Entonces, en el 2016, Tussman hace como esta publicación de un algoritmo para ver cómo podríamos utilizar el reclutamiento con ultrasonido para nuestros pacientes que tengan SRA, y lo que él propone, que es que realmente el ultrasonido pulmonar tiene características favorables que nos ayuden a evaluar el reclutamiento pulmonar debido a que tiene una alta especificidad y sensibilidad para detectar colapso pulmonar, pues además de que es no invasivo, está disponible y su uso es bastante simple con un entrenamiento adecuado. Y les voy a compartir realmente la propuesta de maniobra de reclutamiento alveolar que se puede utilizar, y obviamente individualizando a cada paciente. Como pasos iniciales, lo que él propone es evaluar cómo está esa aireación pulmonar. Entonces, si tenemos un patrón de colapso pulmonar, vamos aquí a donde dice sí, que tenemos un patrón de colapso pulmonar, y si no tengo eso, pues realmente continuar con una ventilación protectora. Entonces, si tengo un patrón de colapso pulmonar con unas consolidaciones subpleurales, como vemos aquí a la derecha, hacernos la pregunta de cómo está la hemodinamia, y esto para preguntarnos si realmente el paciente va a responder o no a las titulaciones del PEP. Entonces, si está estable, podemos continuar con nuestras maniobras de reclutamiento, y si no está estable, pues optimizar esa hemodinamia, fluidos vasoactivos. Entonces vamos a seguir hacia la parte en donde nos toca encontrar esa presión de apertura y cierre pulmonar. Y como vemos aquí en esta gráfica, podemos hacer una gráfica de presión luz en la base. Entonces vemos aquí como inicialmente tengo un patrón consolidativo, y a ir titulando de uno a uno la PEP y viendo la respuesta. Pues él no habla de cuánto tiempo específicamente, por eso lo podemos ir viendo clínicamente en el protocolo de neonatos, hablan de 2 minutos. Se va a ir titulando ese PEP y vamos viendo cómo va mejorando esa aireación, o sea, se va perdiendo ese proceso consolidativo, y ya cuando tengo líneas B no coalescientes, he mejorado ese patrón de aireación y se encuentra estable, comienzo a titular nuevamente ese PEP, comienza a bajar, y cuando voy perdiendo esa aireación que he ganado, a esto le voy a llamar ese punto de cierre pulmonar, y me voy a regresar 1 o 2 puntos de presión en donde yo tengo ese punto de cierre pulmonar, que sería pues el punto de inflexión inferior de la curva de presión-volumen. Con esto tenemos al final un patrón de aireación mejorado, a diferencia del que comenzamos con una PEP más favorable para este paciente y este pulmón con pérdida de la aireación y de la hemodinamia. Entonces, luego de esto, verificar el efecto de las maniobras de reclutamiento, y sobre todo vigilar pues la aireación y la hemodinamia. Entonces es una de las propuestas que se trae, nos parece realmente una maniobra pues que realmente podemos utilizar a pie de cama del paciente, pues con toda la vigilancia obviamente, con la monitoría invasiva y no invasiva que usualmente utilizamos en estos pacientes de manera diaria. Entonces también lo otro que podemos ver es el neumotórax, realmente como un punto a favor en este tipo de maniobras, es que afortunadamente hay un signo que es relativamente específico del neumotórax, que es el punto pulmonar, y este signo dinámico es causado, pues sabemos que por un borde del pulmón aireado, normalmente deslizándose, que se ve dentro del espacio intermedio donde hay deslizamiento pulmonar.
Entonces, esto es como la evaluación que tenemos de la parte pulmonar, y nos puedes recordar que todas estas maniobras de reclutamientos, no solamente la ventilación protectora, pueden causar sobrecarga del sistema cardiovascular, y también podemos utilizarla para evaluar la hemodinamia de manera práctica. Entonces, prácticamente traje pues la sobrecarga del ventrículo derecho porque es una manera fácil. Pues vemos en un eje subcostal de 4 cámaras como tenemos un ventrículo derecho dilatado. Pues si tenemos sobrecarga de ese ventrículo derecho, podemos hacerlo en un eje paraesternal corto. También ver la sobrecarga, pues el aplanamiento del septum interventricular y muy probablemente interdependencia ventricular. Y en el apical 4 cámaras también como tenemos un abombamiento de ese ventrículo derecho. Pues aquí vemos de manera visual, pues un abombamiento del ventrículo derecho, muy probablemente por sobrecarga de ese ventrículo, disfunción ventricular derecha. Vemos aquí lo que hablaba pues del el septum interventricular con un movimiento septal paradójico. De igual manera acá, pues en el apical. De esta manera podríamos dar la evaluación a nuestros pacientes a pie de cama de manera práctica, y con esto ver si realmente estoy haciendo pues una sobrecarga de presión de ese ventrículo derecho. Entonces prácticamente los mensajes para llevar a casa, pues este ultrasonido pulmonar provee una herramienta de confianza no invasiva, rápida y repetible para la valoración de la aireación pulmonar. La distinción entre la hiperinflación y el pulmón normal impiden el uso de la ecografía pulmonar de forma aislada. Importante tener en cuenta eso eh, para controlar la aireación del SRA. Y el ultrasonido pulmonar puede guiar la configuración de la ventilación mecánica, y el POCUS realmente es una herramienta al lado de la cama del paciente que nos permite monitorizar la progresión de la enfermedad y la efectividad de los procedimientos en la búsqueda de mejorar la aireación pulmonar. Esto sumado a todas las otras evaluaciones ecográficas que hemos venido aprendiendo, ecocardiográfica, la parte abdominal, pulmonar, pues realmente es una manera ideal de hacer el seguimiento a pie de cama de nuestros pacientes críticamente enfermos. Con este enfoque pulmonar y hemodinámico nos ayudarán pues aún más. Gracias por su atención, preguntas, dudas, cualquier cosa a la hora. Muchas gracias, doctor Casey, por la presentación. Creo que muy clara, creo que se exponen varios puntos que son muy útiles para nuestra práctica diaria. Siempre recalcando, por ejemplo, que en este último consenso de PALIC tampoco consideran a la ecografía como una de las herramientas diagnósticas ni de seguimiento. O sea, los consensos todavía siguen con la radiografía de tórax, pero como Casey lo muestra en su charla, es una herramienta adicional y es una herramienta que tiene muchas cosas positivas que nos pueden aportar, sobre todo al seguimiento de los pacientes. Cabe resaltar también lo de las maniobras de reclutamiento, que eso tampoco está pues como muy soportado en el consenso, pero sí una titulación adecuada del PF por la hipoxemia, y no solamente el uso de la ecografía pulmonar, sino también el uso de la ecografía cardíaca para valorar el impacto que tenga el SRA en los pacientes. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en el chat o puede pedir la palabra para hacerla hablado. César, yo quería hacer un comentario. No sé si se me escucha. Sí, te escuchamos, Luis. Bueno, muy buenos días. La verdad que excelente la charla. Súper clara. Yo, como a modo de comentario, en verdad iba a preguntar, pero más a modo de comentario es que la evaluación pulmonar por ecografía y sacar el score pulmonar no toma tanto tiempo como uno se imagina, que es una cuestión que a veces es una barrera para implementarlo. Cuando uno dice, bueno, ¿qué barreras tenemos para implementar el POCUS en el distrés? En general, las personas que o están empezando el POCUS o no lo han adquirido
o llevan más tiempo en las terapias, tienen eso de, bueno, prender el ecógrafo, hacerlo, como que es muy trabajoso, y la verdad que no es tanto como para que uno se anime a probarlo. Sacar el score toma muy pocos minutos y la verdad que es muy útil como se referenció en la charla. Sí, 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 dale, Cris. sí, de hecho, sí, ellos en los estudios que se han hecho comparativos hablan que menos de 15 minutos realmente, inclusive hasta menos, obviamente eso va a depender de la agilidad y de la experticia que uno vaya ganando de hacer la ecografía pulmonar. Sabemos que realmente la ecografía pulmonar de todas es como en donde más signos tenemos que aprender, en donde más signos tenemos que buscar. Entonces, todas estas herramientas visuales eh, nos van a servir, pero a la medida, y la agilidad se va a ir adquiriendo a la medida que lo vayamos haciendo. Entonces, es un proceso que se va adquiriendo como una curva a través del tiempo. Entonces, si realmente estoy de acuerdo, yo creo que es algo que tenemos que comenzar a hacer probablemente en 10 años, como yo se lo compartía pues al doctor César y al grupo del hospital en donde estaba rotando en ese momento, pues realmente podríamos entregarnos a los pacientes de esa manera, como yo mencionaba, tiene un luz de 24, ingreso así, mañana que me entregue un luz de, 20, de 12, de 15, y ahí de una manera más práctica podemos ir hablando de manera cuantitativa que nuestro paciente está mejor o está peor, entonces, o que necesite ECMO, por ejemplo. Entonces, sí, realmente es como ir haciendo y irlo mirando cada día para mejorar esa técnica y hacerlo de manera más rápida. Por acá en el chat, el doctor David Pascual manda un saludo desde México y se une al comentario del doctor Luis Llano. Pregunta cuál es el tiempo promedio que debemos ocupar para realizar un loose score en el paciente con SDRA. ¿Qué piensas, Casey, de esa pregunta? No sé si hay un tiempo puntual, pues no sé si hay en los protocolos un tiempo en el que se diga que tiene que hacerse ese estudio. ¿Qué leíste por ahí de esto? Con respecto al tiempo, pues no sé si, bueno, voy a contestar de lado, ¿cuál es el tiempo promedio? Me imagino que, o sea, en cuánto tiempo, o sea, se debe realizar. Realmente en los protocolos que revisé, realmente ellos tratan de hacerlo en menos de 15 minutos. Con respecto al tiempo de cuánto tiempo yo voy a ocupar haciendo el loose score. Y realmente con respecto al tiempo de la enfermedad, para contestar de las dos maneras, que eh, no se ha definido, pero como todos sabemos, mientras más temprano la enfermedad se vaya haciendo y se vayan aplicando las maniobras de titulación de PET, de prono, pues más beneficios se van a encontrar en los pacientes. De hecho, ellos hablan de que pues, realmente durante las 3 primeras horas de la enfermedad es que yo voy a mejorar eh, ese reclutamiento a nivel del prono en un paciente que esté afectado tempranamente. Entonces yo creería que 15 minutos es una buena estrategia, no se ha establecido y va a depender como del grupo y de la experticia, pero pues en los protocolos ellos determinaban 15 minutos como prácticamente en todos. Sí, yo creo que el loose score, hacerlo no es una carrera contra el tiempo. No estamos en una situación de un paciente en un paro cardiorrespiratorio, no estamos reanimando, entonces creo que mientras todo el personal va logrando, como decís vos, la experticia en la evaluación, sí, sí que se debe tomar un tiempo suficiente y un tiempo prudente para poder hacer una correcta evaluación y una correcta interpretación, porque bien, pues me decía David Pascual que en el caso en que se haga el examen muy rápido, podemos dejar pasar hallazgos y esto va a hacer que la puntuación obviamente varíe. A ver, yo reviso el chat por acá. Hay una pregunta, creo que se sale un poco de la charla. Preguntan qué tan beneficioso resulta la ecografía en la neumonía atípica. Bueno, yo creo que siempre y cuando tengamos
pérdida, proceso de pérdida de la aireación, pues realmente el ultrasonido se propone como una evaluación más, pues ayudada con el fonendo, ayudada con la oxigenación, con la auscultación, con el trabajo respiratorio, sobre todo, más que todo, como hemos venido viendo, como para valorar esa pérdida de la aireación del pulmón, si tengo un proceso consolidativo secundario a esa neumonía típica. Pues yo creo que sigue siendo una herramienta más que podemos utilizar en nuestra evaluación clínica, principalmente en ese contexto. No sé qué piensa además los demás grupos, pero se puede utilizar. Sí, pues no, nunca me había hecho esa pregunta, la verdad, y como digo, pues se sale un poco del tema de hoy, pero cuando uno hace una revisión de las diferencias entre una neumonía típica y atípica, encuentra en la parte imagenológica las características de las lesiones lobares. Pues en la típica son lesiones más difusas, multilobares, que pueden tener imágenes en vidrio esmerilado. Entonces, yo creo que la ecografía no nos ayuda para decir, por ejemplo, por qué germen podría estar ocasionada esta neumonía, pero sí para dar una luz de los hallazgos que bien se podrían ver en una radiografía, con el beneficio que tiene la ecografía de estar a pie de cama y sin irradiar pues, a los pacientes. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, 10:25 de la mañana en Colombia. Completamos entonces una hora de nuestra mañana de USPED. Mil gracias nuevamente a todos por la participación. El video ya lo montaremos en las plataformas, en el canal para que puedan socializarlo o verlo nuevamente. Y muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.